Estamos de vuelta. En el inicio del 2019, algunos estados del país han estado marcados por un incremento en la violencia y en las masacres. Y ahorita vamos a definir qué es esto de las masacres. Los estados más afectados son Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán. Si el gobierno de López Obrador está listo para entrarle, para enfrentar al crimen organizado. Y para profundizar en este tema está con nosotros nuestro experto, nuestro analista en seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué es una masacre? ¿Cómo la definen en Lantia, en tu consultora? Mira, son asesinatos colectivos de 4 o más personas por un grupo criminal. Sí, en un solo evento. En un solo evento. ¿No? Pues pueden ser 2 grupos criminales o un grupo criminal que va y mata a un grupo de civiles, digamos, inocentes, o a un grupo de policías inclusive, o miembros del ejército. El asunto es que haya en ese evento más de 4 asesinados. Sí. ¿No? Entonces, tenemos la medición desde enero de 2007 y traje una gráfica para que veamos cómo han evolucionado estos eventos pues en los últimos 12 años, ¿no? Sí, a ver, porque si nos puede poner la gráfica nuestro productor, ahí la tenemos, número de masacres al mes, y ahí ustedes pueden ver, si no me equivoco, a ver, ¿por qué no nos das los resultados tú? Mira, rápidamente, dividí la gráfica para hacerla más accesible en trienios, sí, y las rayas horizontales es el promedio trienal, digamos, sí, en los últimos 12 años, sí. Y además agregué el promedio del primer trimestre de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Entonces vemos cómo sube mucho durante el segundo trienio el promedio. O sea, lo que estás diciendo aquí es que durante los primeros 3 años de Calderón hubo una promedio de 9.5 masacres al mes. Exactamente, ¿no? Correcto. Esto luego se subió a... Se triplicó, ¿no? Sí. Subió a 32.7. Por mes. Por mes. En el segundo trienio. Así es, exactamente. Okay, correcto. Luego baja con Peña Nieto, el primer trienio, y luego tiene una ligera subida, ¿no? Lo que yo apunto en mi artículo del Financiero. O sea, estábamos antes de tomar posesión López Obrador en un promedio alrededor de 24 masacres por mes. Así es. Ok, correcto. Así es. Y luego, durante estos 3 meses, durante los primeros 3 meses de López Obrador, diciembre, enero y febrero, sí, se ha mantenido los niveles altos con un promedio mensual de 32 masacres, 32.3 masacres. Sí. Entonces, lo que yo apunto en mi texto de lunes, sí, es que si esto no se atiende ahorita de manera oportuna, cuando estamos viendo ya una frecuencia importante en el número de masacres en varias ciudades del país, ahorita pasamos a cuáles ciudades, sí, esto tiene una naturaleza, Leo, epidémica. Es decir, si no intervienes oportunamente y lo detienes a tiempo, sí, se te dispara y se vuelve algo incontrolable, como sucedió, por ejemplo, en Ciudad Juárez, sí, donde tuvimos 183 masacres durante el sexenio de Calderón. 183, o sea, era una cada 2 días. Sí. En promedio, digamos, durante el año, durante un año, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que actuar. Yo recomiendo que se adopte de inmediato un sistema de alertas tempranas, Leo. Estos son monitoreos que pueden hacerse de manera estadística o puedes mandar gente a las comunidades para que lleven un récord, digamos, de enfrentamientos de este tipo, de eventos de este tipo, para que se intervenga, se vea cuáles son los focos, digamos, que están generando las tensiones y los conflictos, para que inmediatamente vaya un cuerpo, digamos, de policías o de la Guardia Nacional y desarticule el problema, cuando está, digamos, en un nivel incipiente, todavía en un estado incipiente. Ahora, déjame irme un paso anterior, Eduardo, y preguntarte, pues a lo mejor es una pregunta muy obvia, pero ¿por qué son más importantes las masacres que los asesinatos o las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado? O sea, ¿qué te dicen las masacres? ¿Que las masacres es un predictor, por ejemplo, predice que va a haber más violencia en esa región? No, fíjate que las masacres, Leo, están muy vinculadas con las ejecuciones. Se trata de ejecuciones múltiples, ¿no? De 4 más. O sea, están vinculadas también con el crimen organizado.
y son terriblemente dañinas tanto para la percepción pública de seguridad, o sea, la gente cuando sabe de una masacre por lo escandaloso y espectacular que es esto, se siente sumamente más vulnerable, con mucho miedo, y además te genera problemas de otro tipo económico, ¿no? Donde ya nadie quiere poner su negocito, cierran los negocios. O sea, que son casi, te diría, no quiero estirar la liga, pero son casi como un acto de terrorismo que genera terror entre la población. Sí, sí, se exacerban mucho las masacres, Leo, cuando aumenta la competencia, por ejemplo, entre las bandas criminales, ¿no? Entonces, a ver, danos un ejemplo de una masacre que haya ocurrido recientemente. Pues mira, yo veo, no me meto tanto a ver casos particulares. Ha habido varias, por ejemplo, recientemente en varios municipios de Guanajuato. Sí. Y tiene que ver, Leo, con que ha bajado abruptamente el mercado ilícito de combustibles, ¿no? Entonces ya el robo de combustible en los ductos, el ingreso que tenían las bandas por esto ha bajado. Y lo que yo he estado platicando ahora recientemente, he ido a algunos municipios de Puebla, y lo que me cuenta la gente es que las bandas que se dedicaban a este negocio, al huachicoleo, ahora están compitiendo en los mercados de extorsión y de secuestro. Y obviamente cuando eso sucede, las bandas que tradicionalmente hacían ese tipo de negocio, pues se oponen y dicen, oye maestro, aquí esto es nuestro territorio, tú no puedes aquí estar cobrando piso. Y entonces vienen los enfrentamientos con estos saldos tremendos de masacres, ¿no? Otros casos también son cuando un negocio, como parece que pasó en Minatitlán hace unas semanas, un restaurante familiar no paga la cuota de piso de manera repetida. Tienen varios tipos de represalias, generalmente van y les rafaguean la fachada del negocio, si siguen sin pagar, pueden incendiar el negocio, y ya en un caso extremo, como sucedió en Minatitlán, pues matan colectivamente a los familiares del dueño del negocio, etcétera, ¿no? 13 muertos, incluyendo un bebé, un niño. Así es, ¿no? así es. A ver, ¿por qué no vamos a... Tenemos una siguiente tabla que nos trajo Eduardo, que son municipios con mayor número de masacres, ¿no? Sí, mira, quise traerte, digamos, el top 5 de cada trienio, ¿no? Incluido el primer trimestre de AMLO, para que veamos cuáles son estas ciudades, Leo, que típicamente escenifican, digamos, este tipo de violencia tan escandalosa y tan terrible, ¿no? Ve cómo, por ejemplo, repetidamente Juárez está en primer lugar, ¿no? Durante todo el sexenio de Calderón, Juárez estuvo como la ciudad que más masacres, en la que más masacres sucedieron. Luego Acapulco. Pero también con Peña, estuvo Juárez ahí. Sí, ahí está Juárez. Juárez en tercer es lugar un en el segundo trienio. Juárez, ¿no? Trae un problema ahí tremendo, que tiene que ver, Leo, también con la cantidad de pandillas juveniles y bandas. Tú nos los has dicho. Hay un gran involucramiento, digamos, de la sociedad con el crimen en Juárez, ¿no? Acapulco es otra desgracia, ¿no? Así es, que también es algo similar, pero añadido ahí el tema del turismo, que es muy importante, y de la marginación que hay afuera de la zona turística. Luego Reynosa, en Tamaulipas, también cada rato tenemos problemas de masacres. Aquí tiene que ver, Leo, también por la naturaleza de los grupos delictivos. Los Zetas y los Golfos y las escisiones que quedaron de ellos son sumamente proclives a utilizar esta violencia indiscriminada para generar mucho miedo y mucha intimidación entre la gente y que paguen la cuota, ¿no? Mira, y ahora vámonos al primer trimestre de López Obrador, donde lo que salta a la vista, desde luego, es que en el top 5, en los 5 mayores de masacres, 3 son de Guanajuato. Así es. Y tiene que ver justamente, Leo, con lo que te estoy diciendo, de cómo cayeron los ingresos del huachicol. O sea, es un efecto secundario del huachicol. Así es, así es. Del combate al huachicol. Del combate al huachicol, y también por eso he mencionado que tenemos que tener ahorita mucho cuidado con cuidar que no se nos generen epidemias de masacres justamente en estos estados más afectados por la disminución del huachicol, que son Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Estado de México.
Ok. Sobre todo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de Valle de Santiago, de Salamanca y de Pénjamo. Así es. Ahora, Jalisco también, Leo, ha tenido también este problema. Jalisco trae también un problema de la escisión que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana, ¿no? Un grupo que se llama La Plaza, si no me equivoco, y que están peleando también muchas zonas de narcomenudeo en la zona metropolitana, con unos saldos también terribles de masacres y de violencia. Pero pues acá estamos hablando de una de las 3 grandes ciudades del país que trae problemas de masacres. Así es. No estamos hablando de municipios pequeños como es Valle de Santiago en Guanajuato. Estamos hablando de una de las principales ciudades del país. Así es. ¿No? Juárez es también una ciudad enorme. Bueno, ¿no? Juárez. Pero bueno, ya con un historial tremendo. Y bueno, ya no te quise poner las otras 5 porque no hay tiempo también para... Pero traemos muy arriba, muy desatada, yo diría, esta violencia colectiva, escandalosa, que es tremendamente dolorosa para las comunidades, Leo. Que generan miedo, es que lo dijiste bien, generan terror. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos ahorita un montón de lugares en el país en donde hay frecuentemente balaceras. Tú desde tu casa puedes escuchar que estas balaceras, que repito, generan esta sensación de vulnerabilidad, ¿no? Tremenda, ¿no? A mí me han hablado amigos, amigas, unas llorando de plano. Monterrey, por ejemplo, Guadalajara. Oye, ¿qué hago? Acabo de escuchar una balacera cerca de donde vivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Salgo del edificio? No, quédate ahí tranquila. Sí. Pero el grado de ansiedad, Leo, y de angustia es terrible, ¿no? Y esto lo sufren las familias también. Ya no quieren que los hijos salgan a la calle. Claro. Y el trauma dura varios meses, incluso años, ¿no? Bueno, pues ahí está. Difícil la intervención de hoy de Eduardo Guerrero, aquí en Es la Hora de Opinar, con estos números terribles de incremento de las masacres en nuestro país. Gracias, Eduardo. Encantado. Es sobre todo una alerta a la que estoy mandando de que hagan algo, porque las masacres, si no las contienes oportunamente, se te disparan terriblemente, Leo. Como lo vimos en el sexenio del presidente Calderón, ¿no? Así es. Gracias Encantado. a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Y ahora viene nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz, para analizar el estancamiento que hay de la economía mexicana.